Saludos cordiales, licenciados y compañeros. Somos el grupo 3, que está conformado por Paulina Silva, Génesis Jalapiña, Alejandra Pérez, Viviana Silva y mi persona, Gabriela Tapia. Hoy vamos a explicar las actividades que desarrollamos para la entrega del trabajo autónomo de la materia de filosofía de la educación. Como primera actividad fue la investigación inicial, donde desarrollamos un breve resumen sobre el origen de la filosofía antigua. Como sabemos, la filosofía surge a inicios del siglo VI a.C. hasta finales del siglo VII a.C. en la Grecia continental. La filosofía se crea a partir de las observaciones de los distintos fenómenos naturales que se daban en esa época. Aquí ya aparecen los primeros filósofos, que son denominados como presocráticos, es decir, antes del gran filósofo Sócrates. Estos filósofos son Tales de Miletos, Anaxímenes y Heráclito. Cada uno de ellos explican qué componente es esencial para que haya la vida. Tales de Miletos decía que el agua era el elemento esencial para que haya vida. El Anaxímenes decía que el aire era el elemento esencial, diciendo que este puede cambiar su apariencia, pero nunca su sustancia. Heráclito decía que el fuego era el elemento para que haya vida, es decir, que mientras este fuego siga vivo, siempre se va a ir apagando a medida del tiempo. Después de estos filósofos ya aparece el gran filósofo Sócrates, Aristóteles y Platón. Estos filósofos fueron la base para la filosofía clásica y helenística. Es decir, que estos se enfocaron en el pensamiento racional, en la justicia y en el conocimiento del poder de los seres humanos. Siempre se basaban en la ética, la moral, la justicia, en esas tres cualidades. De aquí ya aparecen las escuelas filosóficas donde formaron a nuevos filósofos con el pensamiento crítico y lógico. Una de las escuelas es la Academia de Platón, que está ubicada en Atenas y donde inculcaban las clases de filosofía, matemáticas y astronomía. Sus jardines eran llenos de árboles que significaban la sabiduría, la guerra y las artesanías de esa academia filosófica. También aparece el Liceo de Aristóteles, que igualmente está construida en Atenas, donde Aristóteles impartía sus enseñanzas y decía a sus discípulos que toda persona no merece ser discriminada. Él enseñaba la filosofía, la dialéctica y la retórica, para que así sus discípulos vayan adquiriendo nuevos conocimientos y que vayan poniendo en práctica. También aparece el epicureísmo, que fue desarrollada por Epicuro, y diciendo que el placer es la existencia de vivir por primera vez. Es decir, que el placer es la felicidad en la vida del ser humano. También aparece el estoicismo en la filosofía romana. Aquí decían que los romanos tenían distintos pensamientos que los griegos. Esta escuela fue creada por Zenón de Sitio, donde se basaba en la cultura, la filosofía y en lo social de las virtudes y el conocimiento de cualquier tema que estemos hablando. Entonces, el origen de la filosofía es muy importante y fundamental aprenderlas o estudiarlas, porque así sabremos cómo fue desarrollando el ser humano el pensamiento racional y crítico y lógico para que hoy en día se puedan resolver los problemas de mejor manera y no que haya una situación o una discusión al por mayor. En el cuadro comparativo optamos por elegir la escuela pitagórica y sofista. La escuela pitagórica fue una de las corrientes filosóficas más influyentes en la antigüedad griega. Fue fundada por Pitágoras en el siglo VI a.C. Su pensamiento se caracterizaba por una fuerte orientación hacia las matemáticas y la creencia en la armonía del cosmos. En esta ocasión hablaremos sobre los filósofos de la Edad Antigua desde el siglo VI a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Siglo VI a.C. tenemos a los filósofos Tales de Mileto desde el año 624 hasta el año 546 a.C. Tales de Mileto fue considerado como el primer filósofo griego. Propuso que el agua es el principio fundamental de todas las cosas. Su conocimiento se transmitió de forma oral. Anaximandro desde el año 610 a.C. hasta 546 a.C. sostenía que el principio fundamental es el apego, de significado indeterminado. Introdujo la idea de la evolución de los seres vivos. Obras destacadas fue sobre la naturaleza, perímetro de la Tierra y sobre la estrella fija. A Pitágoras desde el año 570 hasta el año 495 a.C. Fue creador de la escuela pitagórica, famosa por su creación y la importancia de los números y las matemáticas como base de la realidad. Introdujo el concepto de la transmigración de las armas. Sus obras destacadas fueron las tablas de multiplicar, la existencia de los números racionales, la teoría de Pitágoras, los intervalos entre las notas musicales, monocordio, entre otros. En el siglo V tenemos a Heráclito de Éfeso, desde el año 535 hasta el año 475. Propuso que el cambio es la esencia de la realidad, famosa frase todo fluye. Introdujo la idea del logro como principio ordenador del universo. Obra destacada fue los fragmentos sobre la naturaleza. También tenemos a Parmenides de Elea, en el año 515 a.C. hasta el 550 a.C. Fundador de la escuela heliática, definió que el ser es único, inmóvil y eterno. Negó la realidad del cambio. Obra sobre la naturaleza fue presentada en verso. También tenemos a Sócrates en el año 470 hasta el año 399 a.C. Introdujo el método socrático, diálogo y preguntas para llegar al conocimiento. Rechazaba el relatismo de los sofistas y se enfocaba en la búsqueda de la verdad moral y ética. El escrito de su filosofía es conocida a través de los diálogos platónicos. En el siglo IV a.C. tenemos a Platón y Aristóteles. Platón desde el año 427 hasta 347 a.C. Su teoría de las ideas o formas influyen profundamente en la metafísica y la epistemología. Propuso una visión dualista del mundo, mundo sensible y mundo intangible. Sus obras destacadas fue La República, Fedrón, Fedro, Timeo y Banquete. Siglo III a.C. El filósofo Epicuro, 341 y 270 a.C. Fue fundador del epicurismo. Defendía que el objetivo de la vida es alcanzar el placer y evitar el dolor mediante una vida de moderación y autoconocimiento. Rechazaba el temor a los dioses y a la muerte. Su obra más destacada fue Cartas como carta a Meneceo. Al filósofo Zenón de Cito, años 334 y 266 a.C. Fue fundador del estoicismo. Defendía la idea de que la virtud es lo único bien verdadero y que debíamos vivir de acuerdo con la naturaleza y los logos. Su obra más destacada fue los fragmentos de enseñanza transmitidos por los discípulos. En el siglo II y I a.C. tenemos al filósofo Cícero. En los años 106 y 43 a.C. fue filósofo romano que aceptó las ideas griegas al contexto romano. Famoso por su ética y por el contexto de derecho natural. Su trabajo preservó muchas ideas estéticas y epicúreas. Su obra más destacada es de la República de Oficio. En esta ocasión hablaremos sobre la filosofía aplicada en la edad contemporánea, pero antes conoceremos sobre la filosofía de la edad antigua. La filosofía es una disciplina que hace más de 3500 años ha empezado a estudiarla con el fin de conocer y dar muchas explicaciones sobre el origen de muchas cosas, entre ellas el origen del universo o la evolución del ser humano, con el fin de conocer cómo actuó la filosofía al inicio de la humanidad y cómo podemos utilizarla ahora en la actualidad bajo todos los conceptos que nos demuestran nuestros primeros filósofos presocráticos. Actualmente existen muchas situaciones de la vida real que se puede dar solución o simplemente una problemática que se puede dar solución o una manera de comparar el pasado con la actualidad.
En la tecnología, en la antigüedad no existía la tecnología, pero se decía que el fuego es el símbolo fundamental, ya que demostraba el cambio constante en su diario vivir. Actualmente la tecnología se lo representa de esa manera. A diario hay nuevos cambios a nivel mundial por nuevas creaciones tecnológicas, ya sean celulares o algún tipo de tecnología actualizada. Normalmente cuando sale una nueva generación en tecnología, días después empiezan a crear la siguiente generación y así siempre hay un constante cambio. En lo político, en la actualidad se carecía de la libre expresión en mujeres, prohibiendo el acceso a distintas áreas en su vida, un reinado, acceso al escolar o simplemente a una libre expresión. En la actualidad ya existen mujeres liderando algunas situaciones o simplemente mujeres estudiando, demostrando que ellas también pueden expresarse como cualquier otra persona. Hubo en nuestro pasado mujeres luchando contra estándares de una mujer que no puede. Hasta ahora existen filósofos luchando contra la libre expresión, no solo en mujeres, sino con personas de escasos recursos. La filosofía antigua evolucionó debido a la sociedad. Tales de Mileto, el primer filósofo interesado en alejarse de los mitos, debido a que no encontraba soluciones de ciertas problemáticas en aquellos tiempos, empezó a buscar explicaciones reales, lógicas, tomando como referencia la naturaleza. Actualmente existen varias problemáticas que como filósofos podemos llegar a una solución entre ellas. Podemos poner como ejemplo el hombre colgado en Cayambe, que sucedió hace pocos días de septiembre. Fue ajusticiado por las mismas personas de la comunidad por matar a una persona de aquella comunidad. La solución que nosotros podríamos llegar basándonos en el filósofo Sócrates, ya que él dice que él encontró un sistema, no un sistema, sino una mesa de diálogo, o simplemente él se manejaba por el diálogo, lo crítico y un pensamiento de cada quien. Entonces, al momento de haber capturado al hombre, podríamos haber llegado a un acuerdo mediante una mesa de diálogo pacífico con las autoridades policiales y las personas de la comunidad, y así poder ver cuál sería el mejor castigo para el asesino. También tenemos como ejemplo los incendios imparables en el Ecuador en los últimos meses. En varios lugares de distintas regiones, poco a poco van terminando con la naturaleza y la vida que existe en cada bosque quemado.